Radicales sí, fanáticos no. Mucho cuidado con no saber distinguir. Los fanáticos y todos los que les cobijan y son sus cómplices maldicen. Y si pudieran acabarían con todos los que no les son gratos o no piensan o no son como ellos. Es fundamental, por tanto, que sepamos detectar a los fanáticos, ya sean sacerdotes o ya sean seglares. Da igual. Mientras sean fanáticos, ojo, cuidado, atención, se te enciende la luz roja, el chivato que te avisa, cuidado, peligro, danger, peligro, fanático a la vista, canal de YouTube fanático a la vista, cuidado, ojo, atención. Es posible que a veces todos hayamos caído, y hemos caído sin duda, en actitudes fanáticas, sin duda. Yo he caído, creo, alguna vez. Todos hemos caído alguna vez, y eso es producto de la soberbia, porque todavía no tenemos la soberbia extirpada de nosotros. Todavía nos falta humildad. Humildad para ser radicales, sí, pero humildes, no soberbios, porque en cuanto que te dejas envolver de la soberbia, te vuelves fanático, duro de corazón. Lo que el Señor criticó duramente, clarísimamente. Tuvo que luchar contra los fanáticos de su época. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Quiero que pensemos en algo importante. Saber diferenciar entre el que es fanático y el que es radical. No es lo mismo. Obvio que no es lo mismo. Hay una gran diferencia. Y si tú eres fanático habitualmente, mal asunto. Si tú te relacionas, si tú escuchas a fanáticos, mal asunto. Muy peligroso. Y te voy a explicar por qué. Todos alguna vez hemos podido caer en el fanatismo, en actitudes fanáticas, sobre todo cuando te tomas en serio las cosas. Cuando tienes pasión, cuando eso no eres un tibio, como le gusta decir a algunos que se le llena la boca, esos son tibios, todos son tibios menos ellos. Esos tienen el corazón endurecido. Cuidado con ir acusando a todo el mundo de tibieza. Primero miremos la viga en el ojo propio, luego en la paja en el ojo ajeno. Pero vamos a reflexionar sobre el tema, porque si no sabemos diferenciar entre el radicalismo, el ser radical, y el ser fanático, entre el fanatismo, entre los que son fanáticos, eso puede costarnos carísimo, muy caro. Atentos. Si no diferencias entre radical o fanático, los terroristas espirituales secuestrarán tu alma. ¿Qué significa eso? Pues lo vamos a ir viendo. El radical se puede resumir toda esta idea en una sola frase. El radical es aquel que muere por la causa, mientras que el fanático es aquel que mata por la causa. O sea, la diferencia, imaginaos, la diferencia es absoluta. El radical muere por la causa, da la vida quiere dar vida, mientras que el fanático mata por la causa, sin contemplaciones, sin escrúpulos, acusa. Recordad que Satanás es el acusador. La Biblia, la palabra de Dios, lo define como el acusador de nuestros hermanos. Acusa. Ese es el fanático. El fanático, por tanto, es visceral. No tiene sentido autocrítico, se obsesiona por su causa y está dispuesto a matar si fuera necesario a aquellos que disientan de sus ideas, de lo que ellos piensan. No sabe salir de su propio tormento, por más que lo quiera disimular y disfrazar como si fuera celo por la causa de Dios. Pero es un celo amargo y un celo falso, porque Jesucristo nunca fue fanático, al contrario, luchó contra el fanatismo de su época. Los fanáticos, en el fondo, son enemigos sociales, pelean hasta con sus propios padres y cónyuges. Con el fanático, lamentablemente, no se puede hablar, so pena de caer en sus odios y resentimientos. Ojalá pudiéramos hablar con los fanáticos, se suavizaran y pudiéramos ayudarlos, o nosotros, si en algún momento tenemos actitudes fanáticas, que nos ayuden para suavizar nuestras actitudes fanáticas. Ser radical está bien, ser fanático no. Vamos a ir viendo lo que es ser radical. El fanático, en el fondo, lo que le pasa es que
ha permitido que el corazón se le endurezca al punto de convertirse en un corazón de piedra. Y el corazón de piedra pues es algo que el Señor no quiere que tengamos. El Señor dice a través de sus profetas que nos arranque el corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne. El radical sí tiene un corazón de carne. Tiene un corazón de carne, aunque luche con fuerza, como Cristo, contra el mal y contra el pecado. Y pueda ser duro contra el mal y contra el pecado, pero tiene el corazón de carne. Y si peca, el radical si peca, lo reconoce y busca la reconciliación sincera con Dios y con el prójimo, y no es una mera fachada, o una reconciliación eso de mera fachada o de mera conveniencia, no, es sincero, auténtico. Ese es el radical. Pero ¿qué significa ser radical? ¿Quién es el radical? El radical es el que echa sus raíces en Cristo, tiene sus raíces en Cristo, ese es el radical. No es el tibio, es el definido por una causa y la presenta con amor. El radical presenta su planteamiento de vida con amor. Propone su planteamiento, su estilo de vida lo propone con amor, no lo impone. Es decir, el amor es respeto al otro. Está tan convencido por la causa que está dispuesto, como hemos dicho antes, a dar la vida por la misma. El radical prefiere morir antes que negociar los principios que considera que sean innegociables, o claudicar por esos principios innegociables. No claudica, sino que da la vida. La violencia que usa, por tanto, el radical no es una violencia contra el otro, sino contra sí mismo, como Jesucristo. Jesucristo no claudicó a sus principios, no claudicó a su verdad, que es el mismo, la verdad. No claudicó, pero permitió que esa violencia, en vez de hacerla contra el otro, fuera hecha contra sí mismo. Se dejó apresar, se dejó violentar, maltratar y crucificar. Ese es el radical, como Cristo, el que imita y sigue a Cristo hasta el final. Permite que la violencia sea contra sí mismo, no contra el prójimo, no contra el otro. Jesucristo, por tanto, fue radical frente a los fanáticos de su tiempo y les gritó con amor y para su bien y conversión lo que debían corregir. A gente que él calificaba de hipócritas, sepulcros blanqueados, groseros manipuladores, aprovechadores de los demás, más preocupados de la letra que del espíritu. Y como dice la palabra de Dios, la letra mata, pero el espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Y aquí está la clave. Pablo y los apóstoles, Pablo era ministro del nuevo pacto, del pacto del Espíritu Santo, no del antiguo pacto, el pacto de la letra. Y justamente después escribe: porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Algunos parece que se quedan en la letra y la sacan para poder defender sus posturas carentes de espíritu, carentes de vida, carentes de caridad. Pero la letra dice, letra sin espíritu y por tanto letra que mata. Están muertos sin la unción del Espíritu Santo, son asesinos porque no aman al hermano, según sentencia la palabra de Dios en el evangelista San Juan. En la primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice así: todo el que no ama a su hermano es un asesino. Los fanáticos dominan o tratan de dominar a los que no piensan como ellos. Fijaos, estamos viendo descripciones de lo que es el fanatismo para que podamos olfatear inmediatamente, darnos cuenta quiénes son los fanáticos, quiénes están cayendo en actitudes fanáticas, que a todos nos puede pasar en algún momento. ¿Cuándo caemos en actitudes fanáticas? Pero sobre todo, ¿quiénes están sólidamente cimentados en el fanatismo? Pues lo estamos diciendo, aquellos que dominan o tratan de dominar a los que no piensan como ellos, generan inseguridad en los otros, si no piensan como ellos, claro, si no se someten a ellos, si no les buscan a ellos para que les convaliden sus acciones y pensamientos. En el fondo, los fanáticos no sirven al prójimo, se sirven del prójimo, usan al prójimo por algún interés, muchas veces no claro, otras veces sí, y si lo tienen que condenar porque no piensan como ellos, pues condenan al prójimo sin ningún problema. Los maldicen, incluso, si tienen que maldecir, pues los maldicen.
No tienen escrúpulos alguno, su conciencia no les avisan del mal que están haciendo, porque han matado su conciencia por la soberbia que se les esconde y que no la detectan. La soberbia les empieza a envolver y pues su conciencia no detectan que están actuando mal e insisten en esos comportamientos. Jesús, lo sabemos, no vino a condenar, vino a salvar. Su nombre, Jesús, significa Dios salva. Jesús vino para que fuéramos radicales, eso sí, vino para que fuéramos radicales. Fijaos cómo se presenta Él. ¿Tú quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Carga con tu cruz y sígueme. Eso es radicalismo. O sea, radicalismo total. ¿Tú quieres seguirme? Niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. También dice el Señor, quien no está dispuesto a renunciar a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Radicalismo. Radical. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Radical. Pero Jesús, si vino a hacernos radicales, a que nos enraizáramos en Él, en su palabra, en sus actitudes, en su comportamiento, en sus sentimientos, eso es ser radical, enraizarnos, radicales cristianos. El radicalismo cristiano consiste en eso. Pero no consiste en hacernos fanáticos. Jesús no vino a hacernos fanáticos, vino a hacernos dadores de vida, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dador de vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos prepara para hacernos receptores del Espíritu Santo, para que seamos dadores de vida como Él. ¿Y cómo somos dadores de vida? Cuando morimos a nosotros mismos, lo mismo de antes, cuando morimos a nosotros mismos. Solo así, muriendo a ti, puedes ser dador de vida. Mueres con Cristo para dar la vida con Cristo. Vino, por tanto, a hacernos dadores de vida con la gracia del Espíritu Santo y como fruto de morir a nosotros mismos para que Cristo reine. Y dirá San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y antes ha dicho, porque estoy crucificado con Cristo. El que se crucifica con Cristo, ese hace que Cristo reine en su vida y que pueda dar la vida como Cristo. Pero el fanático no hace eso, el fanático no muere a sí mismo. El fanático se quiere imponer a los demás, quiere imponer sus ideas. No deja que sea Cristo el que reine en su vida, para nada. Yo creo que tenemos que ser radicales, vivir la radicalidad del Evangelio y no ser fanáticos. ¿Qué diferencia puede haber? Bueno, pues que el fanático en última instancia se deja llevar por una idea preestablecida que tenga, por sí mismo, por su impulso, y de esa manera, si no se domina, si no se echa un poquito el freno, termina separándose de la verdad. Se viene tan arriba, se viene arriba, como el otro día decíamos un poco de broma, como las folclóricas, se vienen arriba, salen al escenario a darlo todo, a zapatear y a montar su número. Pero nosotros no podemos ser una folclórica. Por mucho que tengamos buena intención de salir a darlo todo a los medios o en otro tipo de apostolado que hagamos, tenemos que ser radicales, eso sí. Decía el obispo Munilla, cuando yo lo escuchaba hace tiempo, muy buen obispo, por cierto, lo que pasa es que ya sabemos que sigue el oficialismo, pero él hablaba de la ley de la gradualidad y no de la gradualidad de la ley, ¿no? Es decir, las cosas son como son. Ahí tenemos que ser radicales, no se pueden hacer rebajas a los mandamientos, a la exigencia fuerte del sermón de la montaña, a las obras de misericordia. Tenemos que poner todo de nuestra parte y unirnos a Cristo y pedir las gracias por medio de María, al Espíritu Santo, para poder alcanzar, conquistar con violencia el reino de Dios. Pero lo que no podemos es ser fanáticos. El día que nosotros nos presentemos delante de Dios, yo no creo que nos pregunten si hemos sido fieles a nuestro equipo de fútbol, ¿verdad? Y se lo hemos animado. No, a nosotros se nos exige otro tipo de fidelidad. Para no ser fanáticos tenemos que desprendernos de ideas preestablecidas propias, ese es el matiz. Hay que ser humilde, si es que al final, si uno no tiene esa base de humildad, pues aunque diga que es humilde, pero hay que demostrarlo. Y el demonio es muy sutil, va tentando. Siempre hay algo de verdad en lo que dicen los fanáticos. Sí, siempre hay algo de verdad. Pero tú recuerda
que incluso hasta el asesino más culpable, en un juicio algo de verdad podrá esgrimir. Lo provocaron, lo engañaron, no era su intención, en fin, sí, algo podrá decir, ¿no? Nadie, es muy difícil, ¿no? Realmente alegar un 100% de malicia, obstinación. A ver, eso lo podrá hacer Satanás, pero bueno, un ser humano mientras esté vivo no deja de estar hecho a imagen y semejanza del Creador, aunque esté ciego por el pecado mortal y no es 100% malo, pero no nos puede servir eso de consuelo. Decir que hay una pequeña parte de verdad para convertirnos en fanáticos. No, porque además se hace mucho daño, se exalta a la gente, se la exaspera, se la confunde, se la divide, que es lo que está sucediendo ahora con este tema tan tristísimo de que no hay que comulgar. Esto es una señal del fin de los tiempos, o sea, que haya curas que digan que estén por encima del Evangelio de Juan. Yo tiro del Evangelio de Juan, más que de muchas bulas, interpretaciones, cánones. Quien no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Y ellos mismos reconocen que hay carne y sangre. No estamos hablando de que hayan cambiado las palabras de transubstanciación. Por tanto, ¿quiénes son ellos para enmendarle la plana a nuestro Señor y decir que no se coma? En fin, es un debate que tienen absolutamente perdido. Lo que pasa es que están en una huida hacia adelante. Cada vez más abundan y lo que hacen es seguir hundiendo, confundiendo y apartando a otros del Señor. Están haciendo un daño tremendo. Son, en cierto modo, peores que los modernistas, a quienes ellos también tanto atacan. Son los Martínez Lutero de los últimos tiempos. ¿Qué hizo Martín Lutero? Básicamente, de forma un poco bruta y figurada, pues le dio una patada a la patena y al cáliz y se quedó él por delante. Él sabía más que el Espíritu Santo, él sabía más que la verdadera Iglesia católica. Y se montó su iglesia. Pues eso hacen estos. ¿Acaso no tendría alguna buena intención Martín Lutero esgrimiendo que hubo abusos o que se dispensaban bulas por dinero? En fin. Sí, ¿y de qué le sirvió? Pues nada, está en el infierno, como bien vio la beata Angela Micheli, creo que se llamaba. Entonces, esta gente, si no rectifica, se va a perder. El demonio es muy astuto. Y con los soberbios, con los que no son dóciles, no tiene ni para empezar. Al final, los barre de un coletazo. Cuenta el evangelista Lucas en su capítulo 9, fijaos qué ejemplo tan impresionante, tan definidor del fanatismo. Lucas, capítulo 9. Iba Jesús camino de Jerusalén. Sus discípulos se adelantan para pedir alojamiento para su maestro. Reciben un no por respuesta de esa región de samaritanos, de esa aldea de samaritanos, que les rechazan, que no les atienden. Entonces, al no recibirlos, se indignan y fijaos lo que ocurre. Sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo lo siguiente: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fijaos la actitud de los discípulos, enfadados con ira porque no acogen al Señor, porque las cosas no son como ellos se imaginan, como ellos quisieran que fueran. Así son los fanáticos, como las cosas, ellos están convencidos de que están del lado del Señor, que están defendiendo la causa del Señor, y como no les acogen, a su Señor no lo acogen, pues fijaos, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Y el Señor les reprende severamente. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, fanáticos, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estos fanáticos, sin querer, se ponen del lado del destructor, El Hijo del Hombre no ha venido para destruir, se ponen del lado del destructor. Con toda la apariencia de su gran celo, se ponen del lado del destructor, como Bergoglio. Bergoglio utiliza otro camino para destruir. Ellos, el de un celo mal entendido. ¿Os dais cuenta? Curioso, ¿eh? Pues es así es el fanático. Bergoglio no es fanatismo aparentemente por el Señor. Bergoglio es todo lo contrario, es laxismo, el camino ancho. Los otros es el rigorismo tan extremo que, al ser tan extremo, pues también te saca del camino. También es nocivo, también es demoníaco.
Los fanáticos y todos los que les cobijan y son sus cómplices maldicen, y si pudieran acabarían con todos los que no les son gratos o no piensan o no son como ellos. Es fundamental, por tanto, que sepamos detectar a los fanáticos, ya sean sacerdotes o ya sean seglares. Da igual. Mientras sean fanáticos, ojo, cuidado, atención, se te enciende la luz roja, el chivato que te avisa, cuidado, peligro, danger, peligro, fanático a la vista, canal de YouTube fanático a la vista, cuidado, ojo, atención. Y aquí, hasta el final, no se puede uno confiar, porque ya lo dice el Señor, muchos últimos serán primeros y viceversa. Y muchos de estas personas que ahora están promoviendo la barbaridad, esa herejía enorme de que no hay que comer el cuerpo, la carne de Cristo ni beber su sangre, pues están empujando a otros al desastre. Ellos parten de una premisa, básicamente, que es errónea, es un auténtico desastre, y es que ellos tienen la etiqueta de adjudicarle a alguien el título de hereje, y dicen que los sacerdotes que celebran con Bergoglio son herejes. Premisa falsa. A partir de ahí van enlazando un error tras otro, y es que, por tanto, aquellos fieles que vayan a los templos de esos sacerdotes comen y beben su propia condenación. Así, ya, directamente, ¿no? Bueno, eso es una auténtica falacia, una mentira. Hay muchos sacerdotes que celebran muy bien, muy dignamente el Novus Ordo y tienen, en cierto modo, a Bergoglio por papa, o no lo tienen claro, en fin. Bueno, tendrán un fallo porque se tienen que informar más, ¿no? Pero ellos no se adhieren a las herejías de Bergoglio, no. Las silencian. También está mal eso, ¿no? O sea, hay que ser valiente y denunciarlas. Pero bueno, no son herejes. Pero es más, es que hasta el cura más bergogliano que haga propaganda de la idea desastrosa, satánica de Bergoglio y los suyos, tendrá que ser hereje cuando lo diga la Iglesia. Es verdad que la situación es tan perversa que, claro, como los que mandan son los que pueden declararse herejes, y nunca jamás lo harán, ¿no? Por tanto, nunca serán declarados herejes. Alguien podrá decir, estos fanáticos dirán, bueno, claro, es que Benedicto está en sede impedida, entonces no puede declararlo hereje. Vamos a ver, sí, es cierto, no sabemos si Benedicto no puede, no quiere, o las dos cosas, declarar los herejes. Pero ¿y qué pasa? Que como no puede o no quiere, o las dos, entonces ya automáticamente estamos nosotros por encima de la autoridad y decimos, bueno, como este no puede, yo soy. Levanto la mano y digo, calla, que aquí vengo yo a poner la etiqueta de hereje. En fin, hay que ser muy humildes, pedirle a la Virgen que no nos convirtamos en fanáticos y que sí estemos dispuestos a darlo todo para ser radicales del mensaje evangélico, que es radical en sí mismo. Es niégate a ti mismo, el amor hasta el extremo, darlo todo por los demás, renunciar a todos los bienes, renovar continuamente las promesas bautismales. Eso es ser un radical. Jesucristo era un radical, claro. Y por eso nos ganó la redención. Si no hubiera sido radical, pues nada, hubiera sido un falso Cristo, al modo como lo presentan, pues no sé, los herejes de los testigos de Jehová. Pero no, ese no es el verdadero Cristo. Cristo es Dios, verdadero hombre, y nos amó tanto su Padre, Dios, hasta el extremo que nos dio a su Hijo, que a su vez quedó exangüe, lo dio absolutamente todo, en una radicalidad, en una locura de amor. Sigue siendo un auténtico radical de amor en el sagrario, presente, esperándonos, con una paciencia que muchas veces nos escandaliza, ¿no? Señor, qué paciencia tienes. Pues así tenemos que ser, radicales como nuestro Señor. Bueno. Es posible que a veces todos hayamos caído, y hemos caído sin duda, en actitudes fanáticas, sin duda. Yo he caído, creo, alguna vez. Todos hemos caído alguna vez, y eso es producto de la soberbia, porque todavía no tenemos la soberbia extirpada de nosotros. Todavía nos falta humildad. Humildad para ser radicales, sí, pero humildes, no soberbios, porque en cuanto que te dejas envolver de la soberbia, te vuelves fanático, duro de corazón. Lo que el Señor
criticó duramente, clarísimamente. Tuvo que luchar contra los fanáticos de su época. Es posible, repito, que a veces todos caigamos en actitudes fanáticas. Cuidado. Todos, absolutamente, todos hemos de revisarnos. Pues ninguno somos ángeles. Pero tan pronto nos demos cuenta de ello, hemos de rectificar lo que hayamos hecho mal, reconocer el fallo, si ha sido un fallo público, pues reconocerlo públicamente, pedir perdón, reparar el fallo y, por supuesto, ampararnos siempre en la gracia de Dios, pedir ayuda a Dios para que nos mantenga en el buen camino, para que no caigamos en este tipo de pecados graves. Si tú, ahora es una reflexión que te hago para ti, pero me la hago a mí mismo, si tú, en tus deseos de servir y amar a Dios, y buscar y defender la verdad, no sabes distinguir entre un fanático y un radical, tienes un grave problema. Así de sencillo. Tienes un grave problema. Serás manipulado. Serás manipulado y tienes serio riesgo de que te secuestren el alma, los pensamientos y lo peor, que te terminen apartando de Dios. Esto lo hemos visto recientemente con la Santa Misa, con Jesús Eucaristía. Eso sí, todo revestido de aparentes buenas razones y de mucho celo. Pero un celo que es, además de amargo, falso. Todo eso es no solo gravísimo, sino muy peligroso para tu alma, que se pone en serio peligro. Ya hemos asistido, como he dicho, al grave ejemplo con los que apartan de las misas del santo sacrificio del altar, eso sí, bajo la excusa de que como son misas una cum Bergoglio, pues no puedes ir de ninguna manera. Ellos dicen que de ninguna manera, que te vuelves, como ellos, hereje, ya les califican de herejes, que cometes pecado mortal. Fijaos qué atrevimiento. Como si a los que asistimos a esas misas nos agradara tener que escuchar el nombre de Bergoglio, que se nombre al usurpador del trono petrino, pues estas personas que nos acusan de todo eso y demás, además de no tener razón en lo que dicen, mezclan todo, manipulan todo, se adelantan a lo que habremos de hacer más adelante, que llegará un momento, obvio, en el que, como dice la palabra de Dios, pueblo mío, salid de ella, salid de la falsa iglesia ya dominando todo, convertida por completo en la gran ramera, salid de ella. Ellos se adelantan a ese momento, se pasan de frenada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les ocurre con esta actitud? ¿Qué les está pasando? Pues que en ello se cumple la palabra de Dios. Al querer arrancar la cizaña antes de tiempo, arrancan también el trigo. Eso es lo que han hecho, dedicarse a arrancar el trigo. Supuestamente pretendiendo arrancar la cizaña. Se están dedicando a arrancar el trigo en muchas almas. Esto lo explica el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El fanático se pone en el lugar de Dios, ocupa con K, como el ocupa del Vaticano, ocupa el lugar de Dios. El fanático sí ocupa el lugar de Dios, usurpa el lugar de Dios. Justo lo mismo que él critica de Bergoglio, el usurpador. Fijaos qué curioso, los extremos se tocan. El fanático no escucha a Dios. Su soberbia se lo impide. Sus componendas humanas le dominan. Y entonces, sin hacer mucho caso al Señor, arranca antes de tiempo la cizaña y se lleva por delante el trigo. Las almas de muchos católicos incautos son atacadas. El trigo de sus almas es robado por el fanático. Con buena o con mala intención, como quiera que sea, eso solo Dios lo puede juzgar, pero
Esto le pasa al católico incauto que se deja robar por el violento, por el fanático. Católicos incautos que se echaron en sus brazos pensando: por fin estamos en el remanente. ¿Remanente? ¿Qué remanente? Podemos preguntarnos. ¿Remanente de qué? Remanente de un grupo selecto hecho a sí mismo, al margen de la gracia de Dios, por encima del juicio de Dios. Ellos son los jueces. Ellos son. El fanático no necesita esperar a que Benedicto muera. No, ¿para qué? Ya incluso antes de ello se pone por encima de él. Imaginaos cuando muera Benedicto XVI. Si ahora tenemos esta discusión, estos problemas, esta confusión, imaginaos cuando se muera Benedicto XVI. No lo quiero ni pensar. El fanático, en definitiva, podemos decir que usa el terrorismo espiritual. Sí, puede resultar exagerado esto, pero es así. Usa el terrorismo espiritual. Acusa tan fuertemente a los que no piensan como él, que a los incautos que escuchan les hace pensar con cierta congoja e inseguridad, de la cual el fanático se aprovecha. Yo no quiero que esas acusaciones de tibieza recaigan sobre mí. Yo amo al Señor, yo no soy tibio. Yo no quiero ser acusado de lo que acusan a esos otros. Y entonces, en vez de enraizarse en Cristo, ese católico no se enraiza en Cristo, no es radical. En vez de ser radical, estos católicos incautos se dejan contagiar, se intoxican de las ideas del terrorismo espiritual fanático y se vuelven fanáticos de ideas, mas no se hacen radicales en Cristo, no se enraizan en Cristo, se empiezan a enraizar en las ideas de los fanáticos, no en las de Cristo. Ahí está el sutil engaño, diabólico engaño. Aprenden a mirar por encima del hombro a los demás. Se dejan envolver por las ideas del fanático, que son ideas erradas, por más que las revistan de ortodoxia. Los escribas y fariseos también revestían sus ideas de buenas razones o justificaciones, pero eran violentos contra Jesucristo. Lo rechazaban y en el fondo lo odiaban. ¿No será que esto está pasando hoy también? ¿Que los fanáticos de hoy en día en el fondo odian a Jesucristo, aunque presuman de ser los que más lo aman? Pensadlo. Analizadlo con calma, despacio, tranquilamente. Un fanático en el fondo, lamentablemente, odia a Jesucristo, por más que se pretenda presentar como su mejor defensor. Falso. Falso, fachada, pura hipocresía. Así estamos viendo con los católicos fanáticos, ya sean sacerdotes o seglares, canales de YouTube fanáticos y fanatizados, convertidos en altavoces de fanáticos que lo mezclan todo, lo tergiversan todo, lo manipulan todo, que no son verdaderamente católicos ni sirven a Jesucristo, sino a sus propias ideas, a su propio interés, en definitiva, sirven a su propio vientre. Y ya decía San Pablo, hay, con lágrimas en los ojos, aquellos que eran enemigos de la cruz de Cristo y que servían a su propio vientre. Por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos, sin duda. Yo os puedo poner un ejemplo para que lo entendáis y que seguro que los fanáticos me van a criticar y mucho. Yo soy amigo de alguien que fue un youtuber y que se dedicó a criticarnos seriamente a los youtubers que defendíamos que el único papa seguía siendo Benedicto XVI. Me estoy refiriendo a Álvaro Rabasco. Este chico es bastante más joven que yo, no sé si como 20 años, casi 20 años más joven que yo. Este chico a mí se burló de mí en muchas ocasiones, en varios vídeos que hizo. No sé si me llegó a insultar, pero fue muy duro conmigo, se burló, me puso hasta con cuernos, hizo barbaridades. Él luego se arrepintió, borró los vídeos y me pidió perdón humildemente. Yo a él le dije, tú eres un hombre de Dios. A mí me da igual que tú tengas por papa a Bergoglio, que tú todavía no hayas visto lo que yo
he visto lo que yo considero que es la verdad, que Bergoglio no es papa. Eso es lo que yo considero que es la verdad por muchas razones, que creo que son objetivas. Creo que es un impostor, creo que es un salteador de caminos, creo que es el ladrón, no es pastor, sino un lobo, etcétera, etcétera. Tú todavía no lo has visto, tú lo tienes por papa, tú defiendes que es el papa. Tú te has puesto en el cuerpo eso que Bergoglio tanto promueve. A mí me da mucha pena que te lo hayas puesto, pero tú eres mi amigo y a ti te digo que tú eres un hombre de Dios porque creo que honestamente actúas, porque tú no guardas rencor, porque tú eres humilde, porque tú amas. Yo creo que tú amas, Álvaro Rabasco, yo creo que tú amas, sinceramente. Con los errores que hayas podido tener y sigas teniendo como tengo yo y todos tenemos. Pero yo me siento más cerca de ti, Álvaro Rabasco, que tienes por papa Bergoglio, que de todos estos fanáticos que dicen y hacen lo que están haciendo y que presumen de que tienen a Benedicto por papa y que nosotros estamos en pecado mortal y somos herejes porque vamos con los herejes y tal. Yo voy a misa con esos que ellos desprecian como herejes y que la Iglesia formalmente no los ha definido como tal. Yo voy a misa con ellos y hay gente maravillosa, magnífica, que todavía no han visto que Bergoglio no es papa o que es un enemigo de la Iglesia, al servicio del NOM, de una agenda satánica, etcétera, etcétera. Sí, y por eso yo los voy a despreciar, los voy a condenar, los voy a mirar como ellos, como estos fanáticos los miran, los desprecian y los acusan y acosan. No, obvio que no. Si yo veo algo es por pura gracia de Dios. Si yo no peco gravemente es por pura gracia de Dios, no por otra cosa. Así que yo me siento mucho más cerca de Álvaro Rabasco y de todos esos católicos que todavía no ven lo que yo veo, lo que yo creo que es la verdad con respecto a Bergoglio, que de todos estos que se hacen llamar remanente fiel o remanente, no sé cómo se llaman, algo así como remanente fiel creo que se llaman, se autocalifican. Me siento muy lejos de todos ellos, no quiero ser parte de ellos, por nada del mundo querría yo ser parte de sus comunidades, para nada, no me interesa para nada. No me identifico con ellos, yo no veo ahí la caridad de Cristo, yo no veo ahí la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. No lo veo. Me gustaría poder entenderme con ellos, pero honestamente lo veo por parte de ellos como un imposible. Ojalá rectificaran, ojalá cambiaran de actitud, ojalá reconocieran sus errores, ojalá dejaran esa actitud que es absolutamente contradictoria en sí misma. Eso en derecho se llama aporía. Son los promotores de la aporía, estos fanáticos de hoy en día, de estos canales de YouTube, que dan cobijo a estas personas, sean sacerdotes o no, son los promotores de la aporía. Es decir, pretender defender una cosa y la contraria, eso es imposible. Viven una contradicción interna por querer justificar su grave error, lo quieren justificar de una manera contradictoria imposible. Por tanto, ya pues recopilando un poco todo lo que hemos dicho, ¿qué más quisiera yo decir? Estaba equivocado, no son fanáticos, solo tuvieron momentos de fanatismo, pero han rectificado. Ojalá pudiera yo decir eso. Lo que pasa es que a mayor tiempo que transcurre, más me confirman que no lo son. Es decir, que no quieren ser de otra manera. Ahora te toca a ti empezar a diferenciar entre el fanático y el radical. ¿Qué quieres? ¿Con quién quieres estar? ¿Con los fanáticos o con los radicales? Los radicales, los que se enraizan en Cristo y quieren tomarse en serio el seguimiento de Cristo, quieren morir a sí mismos, quieren dar la vida por Cristo, por el Evangelio, pero quieren respetar el tiempo, el proceso de los demás. No quieren arrancar la cizaña antes de tiempo para arrancar el trigo. ¿Tú qué quieres ser? ¿Fanático o radical? ¿Con quién quieres estar? Recuerda que
Si estás con los fanáticos te vas a terminar volviendo fanático. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto que plantean los que dicen que si se comulga en los templos de manos de un sacerdote que celebra una cumbre Goulio, pues se participa de la herejía y se come la propia condenación. Ese planteamiento es capcioso porque está abocado a que uno termine fracasando haga lo que haga. Si uno tiene por Papa Benedicto y va a una misa donde se celebra una cum Francisco, en ese caso la Iglesia no suple, según la teoría de esta gente. Si uno no va a misa, peca porque incumple el tercer mandamiento y no da el culto debido a Dios. Y si trata de buscar una misa que celebre una cum Benedicto, no la va a encontrar o va a tener que hacer un viaje de no se sabe cuántos kilómetros. Por tanto, esto no proviene de Dios, porque Dios nunca va a dar a elegir entre varias alternativas de forma que te condenes y peques, elijas la que elijas. Y este análisis demuestra que los que así obran pues pretenden formar un club selecto. Ellos quieren su cisma para imponer su misa y es una auténtica temeridad porque aunque no sean conscientes están mangoneando con lo más sagrado, que son las cosas de Dios, sacramentos y mandamientos. Y eso tiene un alto precio. Me parece una auténtica osadía hacer ese tipo de planteamientos. A Dios no hay que darle ideas y menos todavía mangonear con lo más sagrado. Por tanto, pues yo me reafirmo en que esta gente está llevando a un callejón sin salida a sus partidarios. Y mira, Arturo, observa que entre los grupos de gente que tienen por verdadero papa a Benedicto, pero atacan la Eucaristía o no comulgan, dicho de forma más llana, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo, porque hay un poco de todo. Los hay que dicen que no comulgan porque se celebra una cum Francisco. Los hay que no comulgan. Luego los hay que despotrican del Novus Ordo a estas alturas y mezclan todo un poco y se retrotraen a la misa tridentina. Luego están, son una minoría curiosa, los que creen que el verdadero Papa Benedicto, pero que la solución actual viene del lado de Rusia, que eso también lo he oído yo. Con lo cual yo ahí me quedo pasmado, porque vamos, Rusia a estas alturas, no sé qué tiene que ver. Luego están también, pues, no sé, los sedevacantes, que no se sabe bien eso, con quién comulgan, si es que comulgan. Entonces, esa división no proviene del Espíritu Santo. Por mucho que digan que tienen por papa a Benedicto y que Bergoglio es malo, es que eso no es suficiente. Hay que hacer algo más. Sin embargo, los que tenemos por verdadero papa Benedicto y comulgamos, que tendría que ser lo normal, no estamos peleados entre nosotros. Lo tenemos claro, ¿no? Ya nos gustaría, bueno, que se nombrara Benedicto, pero es que las cosas son como son. Entonces, ese es otro signo, el signo de la división y la confusión y el nerviosismo que tienen. Y nosotros por nuestro lado, ¿no? Y yo creo que si ahora hacemos la referencia a la Virgen, a ver, ¿la Virgen en qué bando está? ¿En el bando de los que no comulgan y no comen la carne de su hijo y no beben su sangre? ¿O en el lado de los que sí lo hacen? Yo creo que la pregunta es bastante inmediata de responder. Pidamos, por tanto, la gracia de la radicalidad evangélica, dar la vida por Cristo y su Evangelio, y sepamos que los sufrimientos por seguir a Cristo son bienaventuranzas. Esto es fundamental. El que tengamos sufrimientos por seguir a Cristo, por dar la vida por Cristo, eso son bienaventuranzas, y que Dios nos conceda la fidelidad. Eso es lo fundamental. Fidelidad a Él, a su verdadero Evangelio, y no a nuestras propias ideas, por bonitas y buenas que nos parezcan, y que nos convierten en fanáticos, lamentablemente. No lo permita Dios, no lo quiera Dios. Así que cuidado. ¿De qué te alimentas? ¿A quién escuchas? ¿A quién sigues? Al único que tenemos que seguir es a Jesucristo, a nadie más.
Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.